¿Empezamos? Claro, empecemos. Ok. Bueno, buenos días a todos. Me alegra mucho verlos. Hoy voy a ser el anfitrión por invitación de Mauricio y Pacho. Ellos van a estar ocupados, pero van a estar pendientes de lo que vamos haciendo acá. Me alegra saludarlos y saber que todos se encuentran muy bien de salud. He estado muy al tanto de estos conversatorios del Grupo de Política Pública y Deporte durante todos estos sábados. Hoy vamos a tratar la pregunta por los desafíos de la Liga Universitaria en Colombia. Yo creo que ningún otro ha suscitado un preámbulo tan animado como este. Anoche pudimos intercambiar algunas opiniones. Es un tema sensible, complejo, muy interesante, probablemente por nuestro origen universitario. Yo creo que los grandes apasionados del deporte, vivimos el deporte universitario de cerca, fuimos deportistas universitarios, y eso pues me hace pensar que es una temática que nos toca de cerca. Para los que no han estado en estos conversatorios, el conversatorio se desarrolla a partir de la intervención de unos panelistas invitados. En esta ocasión van a estar con nosotros el profesor Juan José Malvey, abogado y apasionado por el deporte, actualmente asesor del Ministerio del Deporte para el deporte universitario y especialmente la Liga Deportiva Universitaria. El profesor Fred Asprilla. Buenos días, Fred. Ha sido por muchos años el presidente de la Asociación de Colegios UNCOLI. El profesor Joel López, cubano, licenciado en Cultura Física y durante muchos años, o los últimos años, director del área de deportes de la Universidad del Pacífico, además entrenador de judo. El profesor Leonardo Bolaños ha sido director del área de recreación, cultura y deporte de la Universidad del Valle por muchos años, magíster en educación y experto en temas de administración. Y la profesora Sandra Patricia Carvajal, directora de la Cátedra de Baloncesto de la Escuela Nacional del Deporte, entrenadora por muchos años de las selecciones deportivas universitarias de baloncesto de la Escuela Nacional del Deporte y experta en teoría y metodología del entrenamiento. Estos son los panelistas. Cada panelista va a tener alrededor de 8 minutos. No podremos dejarlos pasar de los 10 para hacer una intervención que conteste a la pregunta del conversatorio. Luego, de acuerdo con la dinámica, de la dinámica, cada participante tendrá la oportunidad de intervenir para opinar, para preguntar. La pregunta la puede hacer directamente a un panelista o la puede hacer abierta para que la conteste alguno de los invitados. Y esperamos estar cerrando el conversatorio a las 12 del día. De acuerdo a cómo lo hemos venido desarrollando, les sugerimos a todos que apaguen los micrófonos para evitar interferencias de los ruidos ambientales. Igual las intervenciones están limitadas a 3 minutos y es conveniente que la intervención la hagan haciendo uso del dispositivo de este sistema de pedir la palabra, que se hace donde está
donde está la lista de participantes. Lo hagan haciendo uso de esa herramienta, entonces sabremos cuál es el orden en el que les puedo ir dando la palabra. Nosotros en el documento que circulamos anoche y que le circulamos a los panelistas, pusimos algunas ideas motivadoras. Anoche también estuvimos discutiendo sobre el asunto de la Liga Deportiva Universitaria en relación con el deporte en la universidad, el papel que debe jugar la universidad. Esta es una alianza del Ministerio del Deporte con la universidad, y cuando digo universidad, pues estoy hablando de todas las instituciones de educación superior. Es una alianza compleja, pues son dos sectores realmente muy robustos desde el punto de vista de su normatividad y de su regulación, que aún en Colombia no encuentran ese desarrollo armónico que permita el despegue de un desarrollo deportivo que en otras partes del mundo funciona. De esta forma, algunos han opinado lo importante y lo relevante que es el deporte universitario en los Estados Unidos y la necesidad de hacer una lectura que nos permita adaptar esas circunstancias en el contexto colombiano. Entonces, de acuerdo con esto, se abre un tema interesante para discutir, importante que nos podamos concentrar justamente en esa relación de la universidad con el deporte en todas sus posibilidades y potencialidades. Así que dicho esto, quisiera que empezáramos inmediatamente con los panelistas en el orden que ya lo habíamos establecido. Yo le voy a dar la palabra al profesor Juan José Malvey para que haga su intervención. Y voy a dejar yo de compartir pantalla. Juan José. A ver si Juan José está ya. ¿Aló, me escuchan? Sí, te escuchamos, Juan José. Dale, voy a intentar compartir la pantalla. No sé si me puedes habilitar. Creo que no tengo habilitado el compartir. Entiendo que estás habilitado. A ver, que inicie su video. Iniciar video. Ya. Listo. Dame un segundo. Intento compartir pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla? No, estoy viendo la mía. Estamos viendo tu pantalla que está reactivada. Sí. Ya. Está activada. Estás en línea. Ya le estamos viendo. ¿Están viendo en este momento la imagen de NCAA? Sí, Juanjo, correcto. pero ponlo en modo presentación. Exacto, dale a ampliarla, por favor. Ya. Listo. Vale. Perfecto. Quiero arrancar con una pequeña anécdota por la crisis del coronavirus. Antes ya sé cómo hacer el proceso de compartir pantalla, entonces, mientras tanto, prefiero simplemente que me puedan ver. Bueno, es un gusto saludarlos a todos. Quiero agradecerle pues a Pacho, a Mauro, que han sido tan fuertes en el tema de trabajar todo este proceso de políticas públicas del deporte, y al profe Snell, que nos va a moderar hoy, y a todos ustedes que nos están escuchando. Gracias por tomarse el tiempo de su sábado para trabajar por este mundo del deporte que nos apasiona tanto.
quiero arrancar con una anécdota porque siento que hay una preocupación muy profunda con respecto al retorno del mundo del deporte y a la inversión en medio de la pandemia. Cuando uno se pregunta por qué va a pasar con el mundo del deporte, sin duda, lo primero que surgen son una cantidad de preguntas infinitas. Y la anécdota que les quiero dar es sobre lo que debe hacer el Estado, lo que yo creo que debe hacer el Estado en tiempos de pandemia. Y es que cuando llegó la Gran Depresión a los Estados Unidos en el 29, hubo una transición entre Hoover y Roosevelt. Hoover retuvo los recursos públicos, dijo hay que hacer cuarentena, tenemos que ahorrar, tenemos que aguantar el dinero, tenemos que frenar la inversión pública porque tenemos que proteger a la gente y esos recursos deben ser para proteger a la gente. Cuando llegó Roosevelt, el primer ejercicio que hizo para fortalecer el proceso económico fue hacer todo lo contrario. Y hay una anécdota donde dicen que él se reúne con todo su gabinete en la Casa Blanca y le dicen, presidente, ¿qué hacemos? Y les dijo, abran un hueco en la mitad de la Casa Blanca. ¿Cómo así, presidente? ¿Para qué? ¿No? Para que contratemos a la gente que lo cierre. Es una visión de inversión pública, es una visión de tenemos que hacer un esfuerzo enorme desde el Estado para reactivar el proceso económico. Y esa reactivación puede y debe pasar a través del mundo del deporte, porque tenemos una oportunidad maravillosa para que el deporte, que ha sido siempre el mendigo, que está con una coca diciendo, oiga, tengo un evento en tal o cual lugar, ¿será que usted me puede dar unas moneditas? ¿Será que usted me puede ayudar a hacer tal o cual evento? ¿Será que usted me puede ayudar? Tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad y cambiar esa mentalidad para lograr que nuestro camino sea que el deporte sea autosostenible, que el deporte no requiera de esa pregunta incómoda permanente de ¿será que usted me puede dejar algunas monedas para lograr hacer tal o cual proyecto? Aquí estamos unos apasionados del deporte. Yo, digamos, alcancé a ver algunos de los que están en el grupo de invitados y digamos, conozco a muchos y sé lo apasionados que son con estos temas. Entonces, quiero compartirles una visión. Me encantaría de todos ustedes que ojalá nos podamos debatir en el proceso y más adelante que me ayudaran a construir esto, porque hoy tengo la tarea desde el Ministerio del Deporte de hacer un proceso de política pública para esto. Arranco ahora sí con compartir la pantalla. Quiero que nos enfoquemos primero en para dónde vamos. El para dónde vamos puede que sea algo lejano. Espero que estén viendo en este momento el proceso de la NCAA. ¿Por qué ponemos la NCAA? No porque nosotros queramos ser eso exactamente, no porque nosotros queramos ese billón de dólares que ellos producen, porque está muy lejos de ser la realidad colombiana. Pero no porque el objetivo esté muy lejos, no porque la meta sea absolutamente incomparable con la realidad colombiana, no significa que el camino que se debe transitar no sea ese. La NCAA produce, estamos hablando solamente del baloncesto, para no exagerar de muchas cosas, $1 billón, de los cuales 821 millones son generados por derechos de televisión. 129 son generados por ticketing y evento dentro del proceso. Esto es muy importante porque en épocas de cuarentena, hablar de derechos televisivos puede ser una solución para el proceso del distanciamiento social y que nosotros nos enfoquemos hacia el camino de la producción de contenido más allá del desarrollo de eventos in situ. El desarrollo del evento in situ es muy poco comparado con lo que podemos hacer por fuera de esto. La NCAA arranca hace 114 años. No hay que tenerle miedo al proceso de querer hacer algo semejante como esto, si lo proyectamos a mucho tiempo. Nosotros tenemos los planes decenales de deporte, tenemos muchos proyectos para desarrollar el deporte, pero siempre hemos tenido un problema muy profundo, tanto en el Ministerio del Deporte como en general en el país, y es que nosotros estamos preocupados por tapar huecos todo el tiempo. No estamos proyectados a futuro, no estamos diciéndonos para dónde vamos. Cuando a mí me preguntan para dónde vamos, yo creo que deberíamos mirar hacia acá. ¿Y por qué hablo de esto cuando me hablan de retos del deporte universitario? Porque hay muchas preguntas.
Hay algunas personas que dicen que el reto más grande es cómo enfrentamos a esos profesores cavernícolas que le dicen a los jóvenes, ¿usted vino a estudiar o vino a hacer deporte? O cómo le decimos a las instituciones universitarias, oiga, es que ustedes tienen que volver los programas menos rígidos. La verdad, ni A ni B. La verdad es cómo logramos que haya un interés por el proceso deportivo. Porque si hay interés por el proceso deportivo, habrá programas menos rígidos. Si hay interés por el proceso deportivo, los profesores no dirán, usted vino a estudiar o vino a hacer deporte. En el proceso de la NCAA, de ese billón de dólares que generan en ingresos, si 530 millones son repartidos entre las universidades de primera división que participan en el deporte. Una universidad cualquiera, como la Universidad de Louisville, genera 43 millones de dólares al año por tener un par de muchachos jugando baloncesto. Cuando hablamos de fútbol americano, que ya es la estratosfera del deporte, la universidad que menos ingresos genera es Texas, al final el número 25, que genera 60 millones en ingresos, de los cuales 31 son utilidad. La que más genera 148 millones en ingresos, de los cuales 107 son utilidad. Aquí no estamos hablando de caridad, aquí no estamos hablando de apoyen el deporte porque el deporte es bueno, porque el deporte es salud, por esa ortodoxia que nos tiene a nosotros hoy sentados un sábado hablando de deporte, por esa pasión por el deporte. En los Estados Unidos, en el mundo más fuerte del deporte, en las ligas universitarias más fuertes del mundo, no lo hacen por caridad, no lo hacen por pasión por el deporte, lo hacen porque hay un interés de fondo. Es mi convicción que nosotros tenemos la posibilidad de generar ese interés en las universidades. Más diciéndoles hoy que en medio de la pandemia están padeciendo la crisis de matrículas, la crisis de ingresos, que lo primero que están pensando los rectores es cortar los recursos a deporte, que planteemos una cultura distinta, que no sea denos recursos para el deporte, sino déjenos generar recursos para la universidad a través del deporte. Este círculo virtuoso siento que digamos, es parte de lo que me gustaría discutir con ustedes. Es el círculo donde creo que podemos generar el mayor impacto del desarrollo y el cambio de cultura en el proceso de deporte universitario. Si nosotros logramos generar un interés a través de las universidades, por ejemplo, con una bolsa de incentivos que permita que las universidades generen ingresos para sí mismas a través del deporte, tendremos fenómenos muy particulares, como aquel rector al que no le gusta ni 5 el deporte, que lo detesta, pero que le encanta la bioquímica. Y dicen, oiga, yo quiero montar mi laboratorio de bioquímica. ¿Cómo lo hacemos? Rector, muy fácil. Si usted apoya al equipo de baloncesto, que tenemos unos excelentes talentos, tenemos la posibilidad de lograr ese laboratorio. Ese interés genera una búsqueda de talentos. Esa búsqueda de talentos potencia la competencia. Esa competencia potencia los ingresos porque a mayor competencia, más espectáculo, genera más interés de los que puedan ser los patrocinadores de los eventos. Y además con esos ingresos generamos premios. Mayores premios es más interés, más búsqueda de talentos y este círculo virtuoso se mueve y se mueve y se mueve. Este enfoque tiene un objetivo fundamental y es que hoy nos preguntamos y nos hemos preguntado siempre ¿qué pasa con los deportistas después de que dejan el deporte? En el caso de los profesionales, no hablemos de Colombia, hablemos de las cifras macros, el 75% después de 5 años de haber terminado su proceso de deporte profesional se encuentra en bancarrota. De los deportistas universitarios, los que no terminan con títulos terminan sin nada, porque no terminaron ni en proceso de deporte profesional, ni en proceso de profesionalización por no haber terminado su educación. Con este modelo empezamos a desarrollar opciones de vida para los deportistas después del mundo del deporte. Tenemos la posibilidad de potenciar al punto de que aquel que le encantó el deporte, que fue deportista profesional, pero no lo suficiente, perdón, no deportista profesional, sino deportista universitario, pero no lo suficientemente bueno para ser deportista profesional, pero que hizo un proceso universitario en temas audiovisuales, tenga cómo enfocarse en el mundo de los audiovisuales para el desarrollo del espectáculo. Aquel que fue deportista universitario de alto nivel, pero no lo suficiente para profesional, pero tuvo la oportunidad de hacer temas culinarios, pues tiene la posibilidad de potenciar su proceso de food and beverage en los espectáculos del deporte.
creo que tenemos que cambiar la visión. Creo que el reto más grande es que impactemos más allá del deporte, que logremos llegar a ser más allá que el proceso de deporte, un proceso de entretenimiento, de la industria del entretenimiento. Aquí hay algunas ideas, sé que ya estoy llegando como a los 10 minutos máximos, entonces no me voy a extender más. Quisiera cerrar con una alusión a quien yo creo que es el hombre que más lejos ha llevado el deporte a nivel mundial, que es David Stern, el director, el commissioner de la NBA durante muchos años, desde el 84 hasta el 2014, este dato está malo, es hasta el 2014. Él recibe la NBA generando 165 millones de dólares y la devuelve generando 5.5 billones de dólares, generando muchos más ingresos para los deportistas. Es el salario promedio en cuando él llega y cuando se va. Pero lo más importante es una frase que quiero compartirles, y es que cuando David Stern llega a la liga, al proceso de deporte, no importa profesional o universitario, sino al proceso de deporte, él dice que quiere convertir ese proceso deportivo en un proceso de impacto mundial, en un generador de riqueza para el país. Evidentemente lo logra, pero además de eso se encuentra con un fenómeno, y es volver íconos a aquellos atletas a través de sus historias. Piensen cómo es posible que nosotros hayamos privado al mundo y a nuestros jóvenes de una figura como Cuadrado, que con solo su alegría puede ser un gran motivador para el proceso de deporte nacional. Si nosotros hubiéramos cogido ese ícono. ¿Sí, señor? Juan José, ya nos hemos pasado un poquito de los 10 minutos. Vas a tener la posibilidad de volver a intervenir, ¿ok? Sí, señor. Un minuto para cerrar. Vale. David Stern cogió a una nación dividida racialmente entre negros y blancos y sacó a un Magic Johnson y a un Larry Bird y los volvió colegas dentro de la rivalidad. Nosotros tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que volver el deporte un motor de cambio cultural, un generador de riquezas para el país y un potenciador del proceso del deporte. Muchas gracias. Qué pena, Esnel, que me extendí tanto. Intenté contarlo lo más posible. Muchas gracias. Ya dejo de compartir pantalla. Vas a tener la posibilidad de volver a intervenir ahorita que pasemos a la conversación entre todos. Vamos a darle la palabra al profesor Fred Asprilla. Fred, ya te activo el... Ya, sí. Listo, ya está activado todo. Vale, te escuchamos. Bueno, un saludo a todas las personas que nos están viendo el día de hoy, a este grupo que tuvo a bien invitarme a esta conversatorio el día de hoy. Yo soy actualmente, para los que no me conocen, yo soy el coordinador de Asfundeportes Colombia desde el año 2019 y hemos venido trabajando muy de la mano con todo el Comité Nacional para poder mostrar un deporte universitario un poco más unido, que responda más a las expectativas de las instituciones en este momento. Aunque pasamos por momentos muy complicados en esta pandemia, nuestro espíritu siempre ha sido el de poder sacar adelante el deporte colombiano. Los voy a contextualizar un poquito y rápidamente de lo que es el deporte universitario en Colombia. Nosotros actualmente somos 6 nodos, de los 6 nodos conformados por el nodo Costa, que son 8 departamentos, el nodo Centro, que son 8 departamentos, el nodo Occidente, que son 3 departamentos, el nodo Oriente, que son 5 departamentos, más Bogotá, más Antioquia. Y nosotros ejecutamos nuestras actividades deportivas a nivel zonal, que es Antioquia y Bogotá. A nivel departamental, los nodos tienen sus departamentos y organizan sus eventos departamentales y se reúnen para organizar sus torneos regionales, que son los que clasifican a los chicos a los Juegos Nacionales Universitarios anualmente. Tenemos una población más o menos de 5.500 personas que acuden a nuestros Juegos Nacionales entre deportistas y entrenadores, personal de apoyo. Y en la actualidad tenemos también participación en las actividades internacionales.
¿Qué pasa con nuestro juego y cuál ha sido nuestra lectura? Que nosotros como Ascun Deportes Colombia y Ascun, pues como decía Juan José al inicio de su intervención, Ascun se cansó de estar mendigando dinero y tuvo que poder tener la capacidad de autofinanciar sus juegos. Entonces nosotros no podíamos estar siempre a la disponibilidad y haciéndole lobby a los entes departamentales o nacionales para que nos apoyaran en nuestros juegos económicamente. Entonces, por esa razón fue que Ascun tuvo que crear unos juegos en los cuales fuera casi que autosuficiente. Es así que ya logramos nuestros 28º Juegos Nacionales Universitarios y a partir del año anterior, el ministerio, en cabeza del doctor Lucena y de Juan José, ofreció una alianza con Ascun Deportes para poder empezar a tener un programa de incentivos deportivos donde las universidades que lograran los primeros puestos en juegos tuvieran unos incentivos económicos. Eso fue a manera fue una primera aproximación. Tuvimos en 7 deportes, tuvimos esa propuesta donde los 3 primeros ganarían unos incentivos en baloncesto, voleibol, fútbol sala, voleibol arena y baloncesto 3x3. Estos equipos ganaban un dinero y ese dinero iba para las universidades. Pero como ustedes saben, nosotros como Ascun Deportes dependemos de las universidades y nosotros hacemos parte de los bienestar, de las unidades de bienestar universitario. Entonces estas unidades dependen económicamente de las universidades, donde por ley el 2% del presupuesto de operación de las universidades debe ser para los bienestares. En ese sentido, pues hay universidades que tienen apoyo bastante grande, hay otras que realmente juegan con muy poco dinero, y una de las quejas de nuestras universidades es que, pues como tienen que manejar el dinero para todos sus programas, el deporte es el que requiere mayor inversión, o sea, los presupuestos más grandes los gastan en las actividades deportivas. No se están quejando de que no sea importante o no, sino que la mayor cantidad de ese presupuesto lo gastan en las actividades deportivas, llámense torneos regionales, zonales o nacionales, e incluso hasta internacionales. Entonces, bajo ese parámetro, las universidades pues, han tenido que hacer grandes esfuerzos para poder cumplir con los programas de sus estudiantes. Y de la misma manera, ustedes saben que la actividad física ha tomado gran relevancia a nivel mundial. Entonces, pues los programas de actividad física también han tenido que ser patrocinados fuertemente por las universidades. En ese orden de ideas, pues nosotros como Ascun Deportes Colombia, en nuestras relaciones con el ministerio, pues de los dineros que ellos nos aportan, nos aportaron el año pasado para Juegos Nacionales, uno va para incentivos, otro va para actividad física y para nuestras salidas internacionales. Entonces, toda la relación que nosotros tengamos en términos de deporte y de actividad física con el ministerio tiene que ir basado en los parámetros que establezcan los bienestares de las universidades, que le rinden cuentas a un comité de rectores, que son los que determinan las políticas en cuanto a lo que tenemos que hacer con nuestros deportistas. Bien, hay una forma que en nuestro medio, el término de la Liga Deportiva Universitaria fue, desde que yo conozco, está acuñado por esta administración del MINDEPORTE, antes Coldeportes, porque antes se hablaba de la Federación Deportiva Universitaria, que en el medio internacional, a nivel Suramérica, a nivel América y en el mundo, las universidades están agrupadas por las federaciones deportivas universitarias. ¿Por qué? Porque entran a ser parte del sistema deportivo y reciben incentivos de los países, de los gobiernos. Por ejemplo, Chile recibe más o menos $4 millones, la Federación Deportiva Universitaria Chilena. Argentina recibe más o menos $7 millones del gobierno argentino. Brasil pues debe triplicar mucho esa cifra. Entonces, estos montos pues son muy, muy diferentes a los que nosotros manejamos desde nuestro presupuesto, porque nuestros eventos son solamente autosuficientes. Entonces, si un chico llega a pasar a nivel nacional, pues puede ir a nivel internacional, pero todo siempre bajo el auspicio de su universidad, incluso de sus propios medios para poder asistir a esos eventos.
Entonces, en ese medio lo que nosotros estamos viendo es no como Ascundeportes, nosotros todos los dineros que vengan, pues bienvenidos sean. Lo que pasa es que tenemos que empezar a generar si hay una dinámica y si hay una política, así sea de gobierno, no de Estado, para estos 4 años, pues tenemos que generar lo que mejor nos convenga, establecer cuál sería la dinámica para poder decir, hombre, Colombia en la parte deportiva tiene que hacer estos y estos parámetros para poder funcionar adecuadamente. Entonces, lo que nosotros queremos primero es que el deporte se desarrolle en las regiones a nivel local, que haya apoyo a los deportistas. Nosotros en la mayoría tenemos son deportistas, estudiantes deportistas, son chicos que salieron del colegio y pasaron a la universidad y hacen práctica deportiva y conforman los equipos de las universidades. Muchas universidades tienen deportistas que van a la universidad y esa diferencia es bastante grande. Entonces, nuestro esfuerzo mayor es hacia los estudiantes deportistas, que son los que en últimas van a nutrir nuestros esfuerzos. Nosotros contamos con una población aproximadamente de 25.000 estudiantes en nuestros juegos deportivos en todas las regiones. Eso sin el deporte intramural en cada universidad. O sea, que podemos hablar de una población aproximada de 40.000 personas que hacen actividad física y deporte. Entonces, nuestros esfuerzos son si están interesados en que nosotros promovamos el deporte, lo vamos a hacer bajo los parámetros que establecen los rectores y las universidades, porque el interés de la universidad no es únicamente el deportista, sino es el deporte, la formación del individuo integral. Entonces, si nosotros tenemos una persona que sea un gran deportista apoyado por el Estado, bienvenido sea y haremos todos los esfuerzos para que eso sea mayor. ¿Por qué? Porque si tenemos deportistas que cumplen la fase zonal, la fase regional, la fase nacional y la fase internacional, pues tendremos mucho mayor gente. Colombia ha ido creciendo paulatinamente en las participaciones internacionales. Hemos ido a las últimas 3 o 4 universidades, empezando, ya hemos estado como por 80 participantes aproximadamente, y eso es una muy buena medida de control para lo que estamos haciendo. Entonces, todo lo que venga, bienvenido. Estamos hasta ahora en fase de práctica, de conocer cómo ha sido nuestra relación con el ministerio. No hemos hablado de Liga Deportiva Universitaria porque no somos una Liga Deportiva Universitaria. Estamos viendo cuál es la mejor alianza entre gobierno y asociación de universidades para sacar el mejor provecho para nuestros deportistas, para nuestros estudiantes deportistas y para todos los chicos que hacen actividad física, porque creemos que el deporte es una situación nacional y debe ser, el gobierno debe apoyar el deporte universitario. Pero hasta ahora el deporte universitario es solamente fruto de los esfuerzos individuales de cada institución para poder sacar adelante sus deportistas. 10 minutos, muchas gracias, Snelly y compañeros. Snell, ¿sí me escuchaste? Sí, ya te escuché. Tenía el micrófono apagado. Muchas gracias, Fred. 10 minutos exactos. Sí, exactos. Vamos a darle la palabra entonces al profesor Joel López. ¿Dónde está Joel? Por acá estoy, Snell. Estoy viendo cómo comparto la diapositiva. Okay. Buenos días, Joel. Me alegra saludarte. Buenos días a todos. ¿Me dicen si ahí ya la están viendo? Sí, la estamos viendo. Por favor, recuerda que son 10 minutos. Sí. Voy a tratar de ser breve en lo que voy a hablar. Pues me parece que el tema es muy importante. Mi nombre es Joel Ramón López. Trabajo hace 17 años ya en la Universidad del Pacífico. La Universidad del Pacífico es una universidad pública. Recién este año, en noviembre, vamos a cumplir 20 años de vida académica. Tenemos entendido que es la última universidad pública que se creó en Colombia, en una zona, su sede está en Buenaventura, en Valle del Cauca, en la región pacífica, una zona muy golpeada por diversos factores, desde droga, grupos armados y corrupción y todo lo que uno le pueda poner. Ahí nace la Universidad del Pacífico. Tuve la oportunidad de llegar desde el año 2003 y encontrarme una universidad con mucha ambición, con muchas ganas de trabajar. Les voy a contar muy brevemente cómo hemos ido poco a poco posesionando el
el deporte en la universidad. La importancia del deporte ha tomado mucha fuerza en la Universidad del Pacífico. Una cosa es reconocimiento. Ese reconocimiento nosotros en el área lo dividimos en dos. Tiene que ver con posesionar la universidad a través del deporte. Eso lo hemos ido logrando tanto en la zona occidente del país, que es donde pertenecemos nosotros, y tanto a nivel nacional con varios de los deportes que participamos cada año, como es el karate do, el atletismo, el baloncesto masculino, y en la parte social, que también es un logro importante que hemos tratado de trabajar a la par, porque trabajamos en una zona muy golpeada, donde cada semestre tratamos de que entren muchos deportistas a la universidad, que en ocasiones muchos de ellos no pensaron entrar a una universidad a estudiar, pero por medio del deporte y por el posicionamiento que ya tenemos en muchos de los grupos representativos de la universidad, pues se interesan en venir a jugar con nosotros. Esto es un logro que le damos mucha importancia en la universidad, porque hemos sido capaces a través del deporte de sacar de esos barrios a muchos de estos estudiantes muy jóvenes, que ya muchos hoy se han graduado y que son gente de bien para la sociedad, convirtiéndose en profesionales, no solo viendo su parte deportiva. La universidad ha creado una serie de beneficios para estos estudiantes, que eso nos apoyamos mucho en eso para poder tener los resultados que hoy tenemos en la universidad, como son becas, por pertenecer a los grupos representativos de la universidad en deporte y por representar en cada semestre de la universidad le da el 100% de la beca a estos deportistas. La universidad queda como a unos 2 o 3 kilómetros retirado de Buenaventura, de la ciudad. Entonces las clases terminan a las 10 de la noche y la universidad tiene unos buses contratados para poder sacar a los estudiantes ahora que ya no hay transporte, para que puedan ir a sus casas y lo llevan hasta el centro de la ciudad. Hay un programa de alimentación que tiene que ver con desayunos y almuerzos, donde tienen, en todos estos programas tienen mucha prioridad los deportistas. La universidad le da mucha prioridad a los deportistas que nos representan en todos estos ámbitos, donde muchos llegan y desayunan y almuerzan en la universidad. El plan padrino y monitores, que es conjunto con la parte académica de la universidad, donde profesores están encargados de ver la parte académica de los deportistas que no andan bien en alguna materia y le hacen un apadrinaje aparte de las clases. Y también los monitores, que son estudiantes que ya van más avanzados en otro semestre, que son muy destacados en alguna materia, y también apadrinan a estos deportistas para que puedan cumplir con su promedio. Recordemos que para participar en ASCUMI, para ellos poder tener una beca, pues tienen que cumplir con un promedio académico. Nosotros desde el área siempre le encaucamos mucho que lleven junto con el deporte su parte académica, porque el día que terminen su vida deportiva, pues se van a dedicar a lo que estudiar. Bienestar universitario juega en la universidad un papel muy importante, no solo con deporte, sino con cultura y con otras cosas en la universidad, con el servicio de fisioterapia. Con la gana de profesional el deporte en la universidad y fuera de ella, pues yo creo que fuimos una de las primeras universidades, hace unos 11 años, de contar con fisioterapia para los grupos representativos de deporte, donde estos estudiantes cuentan con ese servicio en la universidad, no tienen que ir hasta una EPS, y esta fisioterapeuta nos acompaña a todos los eventos que participa la universidad en Colombia, siendo algo fuerte para que los estudiantes nos lleguen bien a todos los partidos, competencias, y para la parte psicológica y la trabajadora social. Pues sabemos que los estudiantes en su gran mayoría vienen con muchos problemas de la casa, entonces ahí es donde entra la parte de la psicóloga y la trabajadora social haciendo visitas a los padres, haciendo un trabajo en conjunto para poder lograr que estos estudiantes nos permanezcan en la universidad y dentro de unos años se nos puedan graduar en la universidad. Hay otra parte que tiene que ver con el compromiso, que es muy importante también para nosotros, en cual desde el área le hemos trabajado mucho, porque si no, no creo que hubiésemos logrado varios de los resultados que hoy tenemos en la universidad. Tiene que ver con la parte directiva. Nosotros, pues hay muchos directivos en la universidad, nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la rectoría, pues la cabeza de la universidad, y tener un rector convencido de que invertir en el deporte es algo muy bueno en la universidad, pues nos ayuda mucho a poder tener algunos logros a nivel nacional. Tiene que ver también con la dirección académica,
porque al principio tuvimos mucha resistencia de muchos docentes, porque como han dicho ya otros, ¿para qué el deporte? Usted vino aquí a estudiar. Y a medida que fuimos teniendo resultados y mostrando esto, invitando a docentes, tuvimos en algunas ocasiones la posibilidad de organizar en Buenaventura zonales universitarios de baloncesto, de karate do, la invitación a estos docentes a estos eventos y ver cómo los muchachos sudan, cogen golpes y representan no solo a la universidad, sino a la región, pues ha hecho sensibilizar un poquito a estos docentes para que trabajen en horas extras con ellos cuando salimos a competencia. El trabajo en conjunto en la universidad pues muy importante, y eso poquito a poco hemos ganado ese espacio para lograr algunos de los resultados. La parte financiera también, hacerle entender a la parte financiera de que el gasto que tenga la universidad en el deporte es muy bueno. Fue muy importante. Hoy en día tenemos gente en la parte financiera que nos colabora mucho para todo lo que tiene que ver con implementación, la salida y matrículas para los deportistas. Este equipo que hemos formado es importante desde la cabeza de bienestar. Tuvimos la suerte en la universidad durante muchos años de contar con un director que fue deportista, que nos emprendió todo esto que hoy tenemos en la universidad, de ver el deporte, la importancia que tenía. El primer rector de la universidad fue el señor Omar Barona Murillo, fue fundador, que también le gustó mucho el deporte. Yo recuerdo que en muchas ocasiones nos decía, nosotros vamos a visibilizar mucho más la universidad y más rápido con el deporte que con la parte académica. Entonces, con ese sentido hemos trabajado en la universidad. Hay un equipo de entrenadores que para mí es fundamental. Desde que yo cogí hace 11 años el área de deporte, pues me dediqué mucho a armar el grupo, porque creo que son los valores lo más importante que le tenemos que inculcar a los deportistas. Y hoy tenemos 17 profesores en la universidad de deporte, en cual trabajamos de la mano uno con el otro. No somos compañeros de trabajo, somos como una familia y nos ayudamos. Y eso también ha sido muy importante. Y convenciendo a los deportistas día a día de la importancia que ellos tienen en la región, no solo en la universidad. Eso lo han ido ganando. Muchos de los niños que están hoy en los colegios quieren entrar a la universidad para participar en los grupos deportivos, y eso es muy importante para nosotros. Después de esta experiencia durante estos años en la universidad, en esta región tan difícil, lo que hemos logrado con el deporte, sabemos que nos falta mucho. Poco a poco vamos ganando espacio. Creo que hablar de la liga profesional es algo importante. Sé que nos vamos a demorar un poco, esto no va a ser de hoy para mañana. Sé de la importancia que ha tenido ASCUN en este deporte universitario. Si vemos los Juegos Nacionales que se hacían hace 10 o 15 años atrás, los que se hacen hoy en organización y en nivel competitivo, es muy distinto. Son cosas que tenemos que tener en cuenta. Hoy tenemos el Ministerio del Deporte, que también es muy importante trabajar de la mano con el ministerio y con deportistas, entrenadores, cuerpos directivos, para poder llegar el día de mañana a tener una liga que sea competitiva, que sea buena para el deporte. Hay ejemplos de otros países. Yo creo que Colombia tendrá que tomar lo mejor de cada uno y llevarlo a lo que nos ocupa a nosotros en Colombia. Y sí creo que se puede hacer. Si vemos el baloncesto, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, porque ya casi voy a llegar a los 10 minutos, hay una liga profesional que se juega en Colombia de 2 meses y medio a 3 meses aproximadamente. El año pasado, Fraptrek, que es el equipo de Valle, cogió la sede de Buenaventura. Tuvimos la oportunidad de tener todos esos partidos aquí en Buenaventura. Y uno aprecia muchos de los deportistas que están jugando a ASCUN, que estudian en universidades, jugando en estos equipos profesionales. Entonces, no estamos lejos de poder el día de mañana poder pensar en una liga. Muchas gracias, Ned, por la invitación, y a todos los que nos oyen. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias por tu intervención. Ya después, durante la conversación, vamos a tener la oportunidad de volver a intervenir. Sí. Vamos a darle la palabra entonces al profesor Leonardo Bolaños, de la Universidad del Valle. Leonardo, te escuchamos.
¿Ya? Sí, sí, Leo. El video me lo puede... Ok. Voy. Ya, bueno, buenos días a todos. Buenos días. Mi exposición va a ser a través de un guión que preparé y voy a hablar precisamente de aspectos relacionados desde el momento en que se habló por primera vez en el año 2017 sobre la Federación Deportiva Universitaria, porque así fue la primera convocatoria que nos hicieron. En ese momento yo hacía parte del Comité Nacional hasta el año 2018. A raíz de eso se presentó a las distintas universidades y a los distintos nodos regionales de Ascondeportes el documento que presentó en ese momento Coldeportes y fue objeto de análisis y presentamos varias propuestas que se remitieron en ese momento para que se analizara. Y precisamente eso es lo que quiero sintetizar, cuáles fueron las propuestas que hicimos nosotros y en particular, por ejemplo, como Universidad del Valle, presentamos para ver cómo se integraba el deporte universitario al Sistema Nacional del Deporte con esa figura de Federación Deportiva Universitaria y posteriormente, como ahora se está hablando, de Liga Deportiva. En el año 2018, precisamente en los Juegos Nacionales Universitarios en Medellín, se hizo el lanzamiento ya oficial del ministerio, precisamente en la inauguración de los Juegos, y se entró en acuerdos y comunicaciones entre el ministerio y Ascondeportes para, digamos, mirar la posibilidad de cómo implementar esta figura en nuestro país. Bueno, en el documento nosotros explicamos lo siguiente, que había que resolver unos asuntos para poder, digamos, que esta iniciativa se llevara a buen término. Porque tenemos que considerar aspectos legales desde el punto de vista de las universidades y aspectos legales desde el punto de vista del ministerio, en ese caso, a través de la ley 181. En el documento nosotros dijimos primero que había que el ministerio reconociera en primera instancia que el deporte en la universidad es un componente del bienestar y como tal lo mira desde un punto de vista integral como complemento a la formación de los estudiantes en el tema de la formación integral. Y por eso en las universidades el deporte no se mira en una sola vía. Nosotros lo miramos en varios modelos y para el cual, en acuerdos que hemos tenido en la universidad ya por muchos años, nosotros promovemos el deporte competitivo representativo, el deporte formativo, el deporte recreativo, el deporte salud y últimamente la actividad física. Esto para entender que como es un elemento de bienestar, tiene que ofrecer varias posibilidades a los estudiantes porque los intereses son diferentes. O sea, no podemos reducirlo solamente al aspecto competitivo y de alto rendimiento. Las universidades en ese componente de bienestar tienen que ofrecerlo en una forma amplia para que todos los estudiantes y la comunidad universitaria, docentes y funcionarios también se beneficien de la práctica del deporte en esos distintos modelos. Entonces, ese es el primer documento que, argumento que le dijimos al ministerio que se reconoce. Luego, si nos vamos a la ley 181, pues encontramos también que la ley hace integración con las universidades a través de, digamos, de algunos enunciados. Habla, por ejemplo, del tema de estímulos, donde dice que las universidades deben dar facilidades de ingreso a los deportistas. Y, por ejemplo, en este momento, las universidades públicas teníamos esa opción, pero a través de una tutela esto se cayó. Afortunadamente, en estos últimos años, en muchas universidades públicas hemos recuperado esa posibilidad y estamos nuevamente creando condiciones de excepción para el ingreso de deportistas. Particularmente la Universidad del Valle, ahorita en el mes de marzo, ya aprobó nuevamente la condición de excepción para deportistas de alto rendimiento que quieran ingresar a la universidad bajo unas condiciones. Eso, por ejemplo, es una forma de mirar cómo la universidad se ha venido integrando a esta posibilidad y a este deseo que quiere el ministerio. Por otro lado, también la ley a través del decreto 1228 permite que instituciones que no son deportivas, como son los colegios y las universidades, pues también se puedan conformar como clubes. Entonces, aquí ya es donde es importante que se considere lo siguiente. Si las universidades quieren entrar, o el deseo que tiene el ministerio al Sistema Nacional del Deporte, tiene que ser por esa vía del deporte asociado. Y todos sabemos que hay un orden jerárquico
que empieza desde los clubes, las ligas y las federaciones. En ese caso, la ley nos facilita, en el caso de las universidades, para conformar clubes. Podemos usar la misma personalidad jurídica de la institución sin perder la estructura de la misma institución. Y además podríamos hacerlo en muchos deportes porque la población estudiantil es muy amplia. Digamos, eso sería una facilidad. Pero le dijimos al ministerio, aquí hay que resolver un asunto. Recordemos que los clubes deportivos son organismos de derecho privado, obviamente sin ánimo de lucro. Entonces, para el caso de las universidades públicas, habría que mirar con mucho detalle cómo se establecerían los clubes deportivos en las universidades públicas, porque para el caso de recibir recursos, si los hubiera a través de donaciones o algunos apoyos, pues los dineros entrarían a las universidades, porque allí está primero el nombre de la institución. Eso es un asunto que hay que resolver y es un asunto que en ese caso sería el ministerio que tiene que hacer la propuesta, cómo sería para el caso de las universidades públicas, los clubes deportivos. Si me voy al otro nivel, que son las ligas deportivas, si hay una liga deportiva sería por el tema de lo departamental. En este caso habría que hacer la pregunta, ¿sería una liga deportiva que cobija a todas las universidades o sería una liga por deporte como lo dice la norma? Recordemos que las ligas deportivas se conforman por deporte y sus modalidades y solamente puede existir una. Este es un asunto que también le dijimos en ese documento al ministerio, pues que hay que resolverlo. Si esa liga sería integrada en todas las universidades o serían ligas por deporte universitarias. Pregunta a resolver. Y si nos vamos al otro nivel, sería a nivel nacional. Tenemos la figura de las federaciones deportivas. Aquí también habría que resolver lo mismo. Son federaciones que se conforman también por deporte y modalidades y solamente puede existir una federación por cada deporte. La pregunta sería lo mismo para la Federación Deportiva Universitaria. ¿Sería una federación integrada de todas las universidades o sería federaciones por deporte, de acuerdo a cómo está constituido en el ordenamiento en Colombia para el deporte asociado? Y el otro asunto que hay que resolver es el tema que es el precepto constitucional referido al libre derecho a la asociación. Y aquí tenemos muchos casos. Por ejemplo, muchos deportistas que ya están en las universidades, así estén estudiando en esa institución, también pertenecen a clubes en su departamento o en su ciudad. Y si nosotros creamos los clubes deportivos o las ligas universitarias, habría que hacer la pregunta, bueno, ¿qué pasaría con estos estudiantes? Tendrían que tomar la decisión si siguen en el club de origen o si pasarían al club de la universidad. Y recordemos que para participar justamente en el sistema del deporte, uno tiene que estar como deportista inscrito en un club particular. Entonces, esos asuntos habría que resolverlos y nosotros, en un documento que en ese año, fue el año 2017, y a principios del año 2018 se presentó al ministerio precisamente para el estudio. Entiendo ahora que el comité nuevo, que está en ejercicio en este momento con la presidencia de Fred Asprilla, se están haciendo acercamientos nuevamente con el ministerio precisamente para que esta idea salga a flote. Y el otro asunto que resolvería mucho de los problemas y quejas de las universidades, de los rectores, es el tema presupuestal. Si se constituye la federación deportiva o la liga deportiva, como se quiera llamar, ahí sí habría posibilidades de hacer convenios y contratos con los organismos del deporte. En ese caso, de los distintos órdenes territoriales. Aún así, a la fecha, por ejemplo, hay experiencias, pero el problema es que son experiencias particulares. Hay regiones donde los institutos departamentales apoyan el deporte, por ejemplo, cuando se hacen los juegos universitarios, pero hay regiones donde no. Entonces, por eso la gran queja es en ese sentido. Como en este momento el deporte universitario no hace parte del sistema, pues obviamente no puede recibir recursos así tan directos como lo reciben las ligas deportivas o las federaciones deportivas conformadas actualmente en Colombia. Entonces, ese sí sería una oportunidad para que se puedan recibir recursos del Estado si hay una federación deportiva. El tema precisamente presupuestal es el que ha ido siempre poniéndose de primero, y muchas universidades, pues, cuando en sus equipos, por ejemplo, son campeones nacionales, nos ha pasado mucho,
a la representación internacional, pues sencillamente nos llega una carta donde nos dicen, vea, usted fue campeón nacional, va a ir a representar a Colombia a los Juegos Suramericanos, Panamericanos, pero el viaje usted lo tiene que costear como universidad. Y eso ha sido uno de los obstáculos que hemos tenido porque finalmente muchas universidades, si no tienen el recurso, pues no podrían participar. Y allí es la gran queja de las universidades precisamente para saber o sea, cómo financiar esas actividades. Yo en el fondo, en lo particular, diría, yo no le veo como una amenaza a la presentación de una federación, al contrario, es una oportunidad, pero resolviendo esos asuntos legales de cómo conformar estos organismos deportivos, sobre todo cuando nosotros hacemos del sector de las universidades públicas, que tenemos siempre controles de los distintos órganos de control del país. Esa es mi presentación y ese fue un documento que en su momento pues, se entregó al ministerio y ojalá se pueda discutir nuevamente para que podamos hacer sinergia y entre todos construir un mejor deporte para el país y es cumplir lo que en algún momento se dijo en el Plan Nacional del Deporte, convertir a Colombia en una potencia deportiva internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Leonardo. Muy bien, vamos entonces a pasar al último panelista. Ya salgo a arreglar eso. La profesora Sandra Carvajal. Sandra. Hola, hola. Sandra, te escuchamos. ¿Me puedes dar? ¿Ya puedo proyectar? No, me dice que no puedo iniciar la cámara. Ya puedo proyectar la pantalla, pero no puedo... Nosotros sí, ya lo estamos viendo. Pero ahí estamos viendo tu presentación. ¿Pero me pueden ver a mí? No, no. Verte a ti o la presentación. Una de las dos. Sí, pero igual no me está dejando activar primero la cámara. O sea, no puedo compartirla. Sandra, te estamos escuchando y estamos viendo la presentación. Sí, pero pues quería como hacer primero, tener un contacto visual con las personas y entonces, luego... entonces cancela la compartida de pantalla y ahí puede salir el video. No. No, es un problema, qué pena, profe, es un problema del Zoom de pronto que como lo instaló o algo en el computador, no hay problema, es eso. Hay 5 participantes que no tienen, que no tienen cámara activa. Sí, bueno, listo. Ay, a ver. Raro, porque nosotros te vimos al principio. Sí, el tema de la activación de la cámara de Sandra, yo ya chequeé aquí como administrador. Ok. ¿Sandra? Es que me dice, no es posible iniciar video, no puede iniciar su video porque el anfitrión lo detuvo. O sea, no me está dejando... Por favor, miren. Pero no, yo sé estamos que están viendo la pantalla. Sí, yo sé que están viendo la presentación. Ahora sí. Ya. Ok. Eso era todo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a este grupo de política pública. Como pues para iniciar mi presentación quiero expresar que mi posición es totalmente como entrenadora del deporte universitario. Llevo, digamos que mi inicio fue como deportista y este proceso lo he vivido desde hace 21 años, 23, 24 años en el deporte universitario. Entonces, yo celebro la oportunidad de por primera vez tener en consideración una actora del deporte universitario, en este caso como entrenadora que soy de baloncesto de los equipos de la Escuela Nacional del Deporte. Para compartir un poco mi experiencia, digamos que yo voy a hacer un discurso a través de mi experiencia y lo que he vivido en el deporte y lo que he visto a través de la inversión
que ha hecho mi universidad con todos estos chicos que por su talento, que por sus condiciones llegaron a nuestro proceso deportivo de la Escuela Nacional del Deporte, principalmente en baloncesto. Entonces voy a contar como un poco lo que ha favorecido tener la visión de la dirección de nuestra universidad como el deporte como una inversión social que de pronto muchas veces no es medida, sino que muchas veces se ve como un gasto de la universidad al ser la universidad la que tiene que pues cubrir estas acciones de becas, muchas veces de situaciones familiares, de transporte, de alimentación, pero que al final creo que el valor social tiene un impacto que no es medido, pero que cuando uno ve a la persona superarse, ser una persona positiva a la sociedad, pues creo que queda la satisfacción y no queda de ninguna manera recluido el hecho de que el deporte es un fenómeno social y que es una gran oportunidad para las universidades poderlo ver como una arista en el cual la universidad puede crecer, ser autosostenible y no al contrario, ser una universidad que ve el deporte como un gasto y que finalmente pues esa relación universidad-deporte muchas veces se ve fracturada por las condiciones principalmente financieras. Entonces voy a compartir pues mi primer punto. Dios. Bueno, entonces, la visión que... ¿Esto por qué se está cambiando, Dios? Se está cambiando mi presentación. Bueno, entonces, digamos que nosotros como universidades tenemos grandes retos a través del deporte. He sido, digamos que una... actora en el sentido de los procesos del deporte y de la organización que rige el deporte universitario, que es ASCUN Deportes. Para nosotros, digamos que ASCUN como una organización administrativa ha cumplido y realmente en estos 25 años que yo he podido vivir este proceso, primero como jugadora y luego como entrenadora, digamos que hemos tenido una evolución con relación al proceso de competencia de los Juegos Nacionales Universitarios y todo el sistema para su clasificación. Creo que todas las personas que están alrededor del deporte pues pueden obviamente ver cómo estas personas se desarrollan a través de los procesos que se dan en las diferentes universidades, como lo ha dicho Joel, como lo ha dicho Malbey también. Realmente no se puede esconder que esta inversión que hacen muchas veces las universidades, pues finalmente es invencible a la hora de su medición. Entonces podemos ver que estos argumentos de tener una sociedad más positiva, formar el potencial humano del país de una manera, como lo mencionó Leonardo, desde el bienestar, que lo ven el deporte como un espacio de la integralidad de la formación del profesional, pero que realmente lo que estamos construyendo es sociedad, lo que estamos construyendo es país y que realmente debemos ver el deporte como este reto, como este desafío para que sea visto desde la política y desde las direcciones, obviamente, de cada una de las universidades como un potencial. Otro de los aspectos que creo que hay que resaltar son los procesos deportivos que se dan en las diferentes universidades. Estos procesos están dirigidos principalmente al recurso humano, hablado por Malbey como es la búsqueda de talentos. Creo que nuestra universidad tiene amplia experiencia a través del baloncesto en la búsqueda de estos talentos a nivel nacional y que realmente por circunstancias difíciles
tienen la oportunidad de llegar a nuestra universidad, tienen la oportunidad de convertirse en grandes profesionales y tienen la oportunidad finalmente de contribuir al desarrollo del deporte, en este caso especial el baloncesto. Entonces creo que los procesos deportivos en las universidades deben realmente tener un significado mucho más grande que el de simplemente de reunir unas personas para llenar un espacio o un horario, sino que deben tener una esencia multidireccional a través de un factor social, a través de un factor humano y a través de un factor de país, o sea, cómo cambiar el país a través del deporte. Creo que el deporte puede volver a las universidades autosostenibles. Creo que a través de procesos serios y que tengan una relación de proceso pueden ser espectáculos. Creo que para que nosotros lleguemos a este nivel de espectáculo de la NBA, de la NCAA, debemos tener también en consideración lo que viene antes de la universidad. Y en este caso me estoy refiriendo al proceso de la educación física en el deporte escolar, porque realmente a la universidad le queda, digamos, tiene un reto doble cuando nuestros estudiantes llegan a estos procesos y muchas veces no saben ni caminar ni correr. Entonces creo que debe haber una integralidad para poder llegar a esa espectacularidad que necesitamos para poder que el deporte sea autosostenible. Quiero decir que no es que solamente veamos esto como un negocio. Creo que esto es una inversión social importante donde muchos chicos o muchos talentos podemos sacarlos de la situación difícil de su vida y convertirlos obviamente en personas positivas para la sociedad. Muchas veces vemos el deporte universitario, o lo he vivido, el deporte universitario ha sido como una isla aislada dentro del sistema nacional del deporte. Lo vemos como que es un aspecto que se debe manejar simplemente a nivel universitario o es un problema de las universidades, cuando realmente creo que es un problema realmente del deporte, porque cuando uno ve realmente la evolución o el desarrollo de su deporte, ve cómo cuando los deportistas llegan a la vida universitaria, o muchos de ellos llegan a la vida universitaria, pues se separan de su deporte porque tienen que elegir, o eres profesional o eres deportista. Y no lo ven como una cadena en perspectiva donde finalmente este deportista pues puede dar una visión diferente a su universidad, puede vender o vender la imagen de una universidad, puede mostrar su universidad como modelo ante otras universidades a nivel nacional e internacional. Entonces creo que es muy importante, pues cambian como la perspectiva y la visión del deporte. Otro de los aspectos que creo que para mí han tocado mi vida como entrenadora es el papel que juega Ascun Deportes y cuál sería el papel que jugaría Ascun Deportes dentro del desafío de tener una liga universitaria. Creo que Ascun debe ser más proactivo. Obviamente esto sé que necesita cambios, como lo dijo Leonardo, a nivel de la política de la universidad, de la política del ministerio y de las aspiraciones obviamente que tienen para que el deporte universitario se vea como una parte de desarrollo del deporte obviamente colombiano, pero que tampoco pierda su esencia dentro de la universidad, no solamente como un generador de espectáculos, sino también como un generador de un factor social determinante que muchas veces en las universidades pues no es visible en este momento. Otro de los aspectos que creo que nosotros tenemos que considerar para la liga, Colombia tiene buena infraestructura en sus principales ciudades. Creo que nosotros por infraestructura digamos que serían uno de los aspectos que menos nos deberíamos de preocupar.
creo que tenemos un paso gigante por dar, que es tener programas deportivos universitarios donde esté integrado, como decía Malbey, o sea, que es un círculo, bueno, en los círculos que explicaste, el círculo virtuoso, digamos que nosotros sí tenemos que tener y posesionar más los programas deportivos universitarios, tener leyes y tener reglamentos dentro de las ligas que nos permitan que todos los actores del deporte universitario puedan actuar. Tenemos muy poca participación los entrenadores en la promoción del deporte con relación al reglamento de cómo se dan las competencias, a la manera como debería de ser concebido el sistema de competencias, cómo debería de ser concebido el reglamento desde el deporte y la integralidad de los participantes. Entonces creo que tenemos muchos retos positivos, obviamente, desde que haya, creo que, esa relación activa y eficiente de todos los actores que pueden desarrollar el deporte universitario. Creo que para mí sería, como entrenadora, muy visionario tener una organización donde estén 4 esferas unidas, que es la organización académica, la organización deportiva, la organización legislativa y administrativa. Creo que nosotros como país nos merecemos tener una organización donde estos cuatro organismos estén unidos estratégicamente para volver este país más positivo, para volver este país con mayor potencial a nivel profesional, porque no conozco el primer profesional que haya estado unido al deporte y realmente no influya positivamente en cada una de las organizaciones donde él participa. No solamente en el deporte, sino en la vida. Yo conozco muchos deportistas ingenieros, conozco muchos deportistas abogados, para ir más lejos, Malbey, conozco muchos deportistas administrativos, administradores. Entonces, digamos que siempre este campo es un campo que tiene una dimensión humana muy grande y que no lo podemos ver simplemente como el hecho del entrenamiento y la competencia. Me preocupa como actora, como entrenadora, cuál sería ese reconocimiento entre el deporte universitario y el desarrollo del deporte nacional. Porque ya tenemos un problema, y el problema es cuando estamos entre las ligas y los clubes, entre las ligas y la federación, muchas veces todavía no, al menos en mi deporte, creo que todavía no se han logrado ver las potencias de una relación donde todo está claro y cómo poder evolucionar este deporte y desarrollar este deporte. Entonces creo que es un gran desafío para el deporte universitario, cómo se uniría al deporte obviamente federado. Y creo que nosotros tenemos la capacidad, porque eso es otro aspecto creo que positivo para nuestra liga, y es que nosotros tenemos un recurso humano muy selecto en todas las ciencias aplicadas del deporte, y que creo que es la hora o el momento de unir todos estos esfuerzos para poder construir aspectos positivos desde las universidades, y no ser unos discursos aislados dentro de cada una de las universidades, dentro del ministerio, dentro del deporte, obviamente del Estado, sino poder tener unos discursos que realmente sean funcionales. Cuando uno observa la trayectoria o las políticas que se han escrito en este país, muchas veces uno dice que están muy bien escritas, pero cuando uno va a ver cómo las puede poner en práctica en cada una de las actividades del proceso del deporte, ahí es cuando uno ve que realmente no es claro cómo la política realmente llegaría finalmente al entrenador, al deportista, a la liga. Entonces creo que todas estas fracturas, nosotros desde la universidad, como académicos que somos,
pues tenemos pues una tarea grande y una perspectiva grande de generar estas acciones y la unión de todos estos contextos, como es la academia, el deporte y la administración, para que podamos sacar adelante este país. Creo que nosotros dentro del deporte, y lo he vivido, nosotros difícilmente tenemos proyectos sólidos y de muy alta calidad. Siempre nos limitamos al hecho como de pedir limosna. Nunca, siempre cuando vamos realmente a presentar una propuesta, lo más importante es el presupuesto, es el gasto, pero nunca vendemos realmente la retribución de este proyecto a nivel social, a nivel humano, a nivel deportivo, a nivel de país. Y el otro problema que creo que también es cómo jugaría el papel de la transparencia, porque muchas veces vemos personas que no son lo suficientemente transparentes, que venden realmente humo a la sociedad y que no son consecuentes muchas veces con lo que hablan. Yo le doy muchas gracias realmente a poder tener este proceso. Créanme que como persona, como madre, para mí una de las mejores experiencias de mi vida es transformar muchos chicos y muchos jóvenes a través de estos 25 años, y que aprendí de un gran maestro que me transformó y que me dio el conocimiento para seguir transformando la juventud a través del deporte. Entonces creo que esta posición, lo más importante que debemos ver es cómo cambiamos este país y la juventud de este país. Sería pues mi intervención, y muchas gracias. Muchas gracias, Andri. Muchas gracias por tu intervención. Vamos entonces a pasar al conversatorio. ¿Puedo participar? Sí, claro. ¿Quién me habla? Eduardo González. Bueno, profe, le vamos a dar la palabra porque de una vez lo ha dicho. En el chat hay una buena cantidad de preguntas. Ojalá que las podamos evacuar todas. Y recomiendo, por favor, que si van a intervenir, ya veo ahí la mano de Tirso, de Teresita, de Gualdino, de Juan Fernando Moreno. Entonces, los que vayan a intervenir, por favor, lo hagan levantando la mano. Profesor Eduardo. Muy buenos días. Muy buenos días. Tengan todos. Voy a ser muy breve, no voy a aprovechar 10 minutos, trato de aprovechar 2 o 3 minutos máximo. Yo quiero hacer una referencia, quiero sentirme orgulloso y compartir este espacio con gran honor. Es un tema muy interesante, pertenezco al deporte asociado, represento el deporte que más se practica en Bogotá y que es el deporte símbolo de la capital, y yo pienso que es el deporte símbolo de los colombianos, que es el fútbol de salón, que comúnmente, antiguamente lo llamábamos microfútbol. Tratando el tema de la política pública, yo pienso, en primer lugar, que se debe democratizar el tema como tal, en primer lugar. En segundo lugar, debe haber inclusión de todos los deportes en el aspecto universitario. Tercero, esa participación tiene que ser libre y abierta para todas las disciplinas y todos los deportes. En segundo lugar, escuché al señor de Ascún, escuché a varios interesantes las propuestas, interesantes los temas, interesantes las intervenciones de todas las personas que estaban allí, y veo que aquí intentan hacer una liga universitaria, una federación universitaria, que los clubes universitarios. Entonces, a ese ritmo y a ese paso van a tener que crear el ministerio universitario y aparte el Comité Olímpico Universitario. ¿A qué me refiero yo con eso? Que vamos a tener 2 sistemas paralelos. ¿Qué tenemos y cuál es la sugerencia desde mi punto de vista? La solución está tan fácil, está tan cerca, está, como dice el dicho, está en nuestras narices. La presunción de solución que yo planteo es la siguiente. Debe el Sistema Nacional de Deporte, por medio del Ministerio, plantear la articulación y la unión en todo el sistema como tal, no crear temas paralelos, sino lo que se llama un Sistema Nacional de Deporte. Me sorprendí cuando entre los presupuestos que le dan a Ascún de 600 millones, que yo aterrado, no con una envidia sana, quiero ser claro,
¿Cómo le van a dar 600 cuando las ligas, los clubes, las escuelas y el deportista raso que está dentro del sistema, dentro de los clubes, dentro de las ligas, no tiene ni siquiera un agua de 200 pesos de hidratación? Quiero ser claro, todos los talentos que llegan a las universidades no son formadoras, las universidades no hacen procesos. Las universidades son como cuando uno coge el pescado y lo echa al cesto de donde pesca. Cogen todos los talentos de los procesos del deporte asociado, ligas, clubes, y hacen su show, digo yo, hacen su evento. No sé por qué el fútbol de salón, deporte símbolo de los colombianos, no está incluido dentro de ASCUN. Y si hay una modalidad que le pertenece al fútbol y si es tenida en cuenta, y para nadie es desconocido que todos los deportistas que juegan en las universidades, dentro de las puertas hacia adentro de las universidades, es fútbol de salón. Cuando van a hacer el show de competencia, hacen de la modalidad que yo llamo fútbol sala, que eso es de fútbol. Entonces, primero, a eso yo veo inclusión. Segundo, que la solución está muy cerca, señores. Pero yo veo también, presumo, que el tema es, hizo una aclaración dos personas, que ojo, que el presupuesto lo maneje la universidad. Como en todo, como en el sistema del IDD, como en el sistema del ministerio, como el sistema de toda parte del gobierno, todo el mundo está como defendiendo la posición de quién maneja la plata. Y yo pienso que la prioridad universitaria del deporte asociado y de la comunidad y de la política pública, lo segundo debe ser quién maneja la plata. Tiene que haber plata de inversión, pero ¿quién la maneja? Porque es que la plata es para manejarla y aplicarla dentro de unos procesos, dentro de unos proyectos, dentro de unos planes. Yo pienso que eso es lo de menos, pero veo es que el afán de que manejemos esto aparte o esto allí o esto allá, pero ojo, que la plata quede en tal parte. Yo pienso, señores, que por mi parte quería hacer los comentarios pequeños, estoy muy contento, pienso que soy muy aportante en los comentarios, que ojalá que estos sean constructivos, no de crítica destructiva, pero sí me interesa seguir participando y apoyando porque yo pienso, y lo he dicho a través de un programa que yo tengo todos los días de lunes a viernes de 1 hora por Facebook Live y tenemos más de 40,000 seguidores, que no hay política pública. Vean, unos están hablando por el norte, otros por el sur, otros por oriente y otros por el occidente. Y el sistema tiene que unir y articular universidades, colegios, escuelas, ligas, federaciones. Todos tenemos que unirnos para el bien del deporte y el deportista. Gracias. Perdón, hay unas preguntas en el chat que vienen transcurriendo hace un rato y de hecho yo también había pedido la palabra ahorita, pero a mí como administrador no me deja. Entonces quisiera formular las que hay acá en el chat primero, que son muy importantes también. Me dice, Francisco, me dice Juan José que él tiene varias respuestas a varias de las preguntas que aparecen en el chat. Como no han estado dirigidas a nadie, yo creo que le podemos dar la palabra a Juan José para que responda a las preguntas que tienen que ver directamente con... ¿Listo? Vale, perfecto. Les pedimos a todos, por favor, apagar sus micrófonos. Hay interferencia. Juan José, bienvenido nuevamente. Vale, gracias. Bueno, arranco, me perdonan que no anote los apellidos porque en el chat no los alcanzo a ver bien. Arranco, Diego, la relación entre el ministerio y ASCUN. El primer comentario sería decirte que ya tenemos hicimos un primer convenio de asociación proyectando estas ideas de las cuales con Fred hemos venido trabajando. Y el primer convenio fue un convenio, digamos, exitoso para Barranquilla. El segundo convenio venía este año para los Juegos Universitarios a nivel nacional y para la final nacional en Cali. Obviamente con la pandemia pues estamos en medio de incertidumbre de cuándo lo firmaremos, cómo lo firmaremos, en qué sentido, pero ya estamos trabajando en conjunto, ya está haciéndose el proceso. Diego Orjuela y, digamos, varias personas más, porque lo anoté varias veces. El tema de liga o federación, yo ahí, digamos, me le quito el sombrero al profe Bolaños, que sabe mucho más que yo de esto, pero personalmente yo no soy un fan de la federación universitaria. Siento que la excepción de la federación militar no fue una excepción positiva en términos de deporte. Creo que el tema federativo debe ser como es a nivel internacional,
por temas de deporte y hablar de una federación universitaria, digamos, que creo yo que es un proceso antitécnico. Entonces, personalmente diría que no es ese el camino. Creo que es Juan Francisco, dice, la federación, exceptuando la de fútbol, no lo ha logrado en procesos de generación de ingresos, de proceso de activación económica. ¿Cómo lo lograríamos nosotros? Hombre, esa pregunta es súper valiosa. Yo lo primero que diría es, la parte fundamental de esto es tener claridad en cuál es el objetivo. Nosotros aquí no podemos hacer un evento más, un torneo más. Si estamos en eso, no tiene diferencia una competencia universitaria con la competencia que se haga en el barrio. Aquí tenemos que tener un desarrollo de marca, un objetivo a futuro, un camino a seguir. Si nosotros trazamos esa línea y nos ponemos la meta, ya no vamos a hablar de competencia deportiva en su sentido básico, sino vamos a hablar de un evento de entretenimiento, un evento con food and beverage, un evento con desarrollo de la infraestructura deportiva en torno al entretenimiento. Si uno ve un estadio en Colombia, hablando del fútbol, que es en teoría exitoso, los estadios están diseñados no para ser escenarios de entretenimiento, están diseñados con mala oferta de bebida, mala oferta de comodidad, imposibilidad de accesos de familias, imposibilidad de accesos de niños pequeños. Todo eso hay que hacerle reingeniería para poder apuntar hacia eso. Es posible y en ese camino. Ángela, pusiste retorno a la inversión, perdón, hiciste una pregunta sobre proyectos comerciales desde las universidades. Me parece supremamente interesante. Creo que hacia allá tenemos que trabajarlo. Tenemos que hacer una apuesta porque la universidad sea un generador de esa oferta y que, como en el caso de las universidades estadounidenses, por ejemplo, la Universidad de Duke, para los que son seguidores del baloncesto, lo digo porque yo soy jugador de básquet y por eso tengo el privilegio de conocer a la profe Sandra y tuve el privilegio de conocer al profe Todoró, que también marcó mi vida, pero esa es una anécdota para otro momento. En la Universidad de Duke, un joven como Zion Williamson sale de la universidad, pero sus réditos por el proceso deportivo le generó a la universidad ingresos por más de $10 millones, solamente por venta de camisetas. Entonces, hacia eso debemos apostar, hacia ese crecimiento en torno a la universidad. Quisiera que por favor cierren los ojos un segundo y se transporten hacia lo que les voy a hablar en términos de retorno. Si uno cierra los ojos un segundo y se proyecta en baloncesto en una cancha de barrio o en la cancha de barrio de fútbol, Héctor, tú que hablaste de fútbol ahora, sin duda, en una competencia callejera, en algún momento van a ver a una de esas personas con una camisa de un ídolo, con una persona que vendió su camiseta y que con esos recursos, nosotros que pagamos esos recursos, estamos pagando para que en Estados Unidos, para que en Europa, un club genere un nuevo ídolo para nosotros. Y nosotros estamos en el negocio de los pobres en Colombia. Nosotros vendemos talento y el resto del mundo nos vende a nosotros superestrellas. Nosotros vendemos petróleo y compramos gasolina. Siempre nos pasa lo mismo. Oscar, ¿el deporte universitario en los Estados Unidos es profesional? No, la respuesta es no. Hay una discusión ahora que se abrió en la Corte Suprema de los Estados Unidos con respecto a la posibilidad de pagarle a los deportistas, pero digamos que esa es una discusión de momento que se está dando, pero en términos macros te podríamos contestar que el deporte universitario es amateur. Por eso no pueden recibir ingresos y no pueden recibir patrocinios, pueden recibir subsidios. Oscar, con formación... Perdón, esta ya la respondimos. Jorge, pregunta sobre tener en cuenta el ambiente económico y el contexto social para el desarrollo de los procesos universitarios. Tienes toda la razón, el foco de esta estrategia que hemos planteado de la mano de Ascundeportes, que estamos haciendo con el Ministerio del Deporte, es entender que el deporte es un transformador social. Como el comentario que hice inicialmente sobre cómo David Stern logra unificar un país roto racialmente entre blancos y negros a través de dos ídolos, dos historias humanas que son Larry Bird, un hombre blanco, trabajador de clase media, y un joven negro, Magic Johnson, con talento, con magia, y se unen a través de esa creación de discurso
utilizando el deporte como canalizador de las historias, se puede transformar la realidad. Totalmente de acuerdo. David, ¿cómo empezar un proceso de deporte universitario? ¿Cómo empezar este sueño? Este sueño ya lo empezamos. Yo le doy las gracias a Fred, que ha sido nuestro gran aliado en este proceso. José, no te iniciamos. Juan, no te estamos escuchando bien. No te estamos escuchando bien. Voy a quitarme los audífonos a ver si me escuchan mejor. Dame un segundo. ¿Me escuchan mejor ahí, Esnel? Esnel, ¿me escuchan mejor ahí? Sí, Juan, sí. Sí, se te escucha bien. Listo. David, hiciste un comentario sobre cómo empezar el proceso de deporte universitario, esa apuesta por lograr la autosostenibilidad y el mercadeo y la generación de marca. Ya lo empezamos. Empezamos en el año 2019 con un convenio por 600 millones en esta ocasión. Esperamos un convenio por 5.000 para el año 2020, pues, que tenemos que revisar por la pandemia. Pero esa construcción conjunta ya se inició. Ya estamos proyectando un proceso donde se generen ingresos para las universidades a través de las empresas privadas, de atraer a la industria al proceso. Hay un comentario de cierre, que es la última pregunta que anoté, sobre el derecho al deporte, el derecho a la salud y cómo se aplica eso en términos reales. Yo quiero decirles que si no hay un interés por parte de las universidades, si no hay un proceso de apoyo hacia ese camino, eso es un saludo a la bandera, como muchos derechos que en Colombia están en la Constitución, pero que no logramos materializar. Para que eso se materialice, tenemos que plantearnos el camino de desarrollar un proceso universitario autosostenible, generador de riqueza, que nos permita, cuando miremos hacia atrás, ojalá en 50 años, en 20 años, en 30 años, decir, dimos unos primeros pasos y hoy el deporte es generador de riqueza para las universidades. Y las universidades no buscan talento, sino que se matan por tener los mejores entrenadores, los mejores deportistas, los mejores fisioterapeutas, porque eso hace la diferencia entre una mayor cantidad de ingresos para la universidad o no. Con eso cierro las preguntas que tenía anotadas, Pacho, así corriendo. Sí. Esnel, perdón, antes de darle la palabra a Tirso, que la está pidiendo, quisiera formular una pregunta que tiene Eduardo Isamac, y es para la reflexión. La matrícula en educación superior está alrededor de 2.6 millones para cada estudiante. Si los que participan en estos eventos, incluidos los internos, como señala el coordinador de SCUN, su cobertura es apenas del 1.5% aproximadamente. Eso es un programa de impacto para el conjunto de los estudiantes universitarios. Tiene la palabra Tirso para dejar esto ahí en el tintero de quienes puedan responder ahorita. Bueno, muy buenos días a todos los colegas. Pienso que la Liga Universitaria, planteada como un evento de marca que se busque y que ya bien lo ha explicado Juan José, solucionaría una parte únicamente de lo que es el deporte universitario. Pues vendríamos a hablar del tema, digamos, los deportes de rendimiento, del alto nivel, para que pudiera venderse técnicamente, pues digamos, si hubiera la parte de televisión. Pienso que difiere un poco de Juan José, y ahí sí pienso que uno de las situaciones es tener una organización que esté reconocida en el Sistema Nacional del Deporte. ASCUN, por libre asociación, pues funciona y ha funcionado. He trabajado con ellos muchos años, conozco todo su funcionamiento. Estuve con ellos en 2009 y 2010 haciendo los Juegos Nacionales desde el Ministerio y desde Bogotá, como 3 veces en Juegos Nacionales en Bogotá. Entonces conozco bien su funcionamiento, y lo importante es que se incluya dentro del Sistema Nacional del Deporte para que sea una parte mucho más estructural. La Federación Deportiva Universitaria se planteó en las 2 modificaciones de la Ley 181 que se trabajaron en años anteriores, y pues que fueron archivadas en el Congreso, no tuvieron más
más allá, pero sí se planteaba pues tener la excepcionalidad de una federación que reuniera a sus universidades, pues con la excepcionalidad que también tienen las universidades de ser clubes con la misma estructura administrativa que tiene la universidad. Entonces facilitaba un poco más, pero era tenerlo dentro del panorama del Sistema Nacional del Deporte. Esto haría un cambio fundamental porque desde allí, digamos, si fuera como otra federación de atletismo, la federación de atletismo no solo tiene el tema de alto rendimiento, sino que tiene que tener toda la parte de fomento y desarrollo de su deporte. Asimismo sería el deporte universitario, porque digamos, en esa estructura también se tiene que hablar del deporte dentro de la universidad como parte integral de formación. En la ley 1389 de 2010 se dejó un artículo que se buscaba pues que incluir un poco la parte de la asociación de las universidades, y era que las federaciones podían tener un comité de deporte universitario, las federaciones por deporte. Sabemos de las dificultades que han tenido los clubes como tal de las universidades para estar con las ligas, con la federación, y se ha roto en el 2009 y 2010. Digamos que hicimos una fuerza para que entrara el deporte asociado a manejar los juegos también. Vimos que las direcciones de campeonato, los jueces, todo fuera de federación. Fue una buena experiencia porque le daba pues un tratamiento un poco más formal, al igual que está sucediendo con la Universidad Mundial. Digamos que ASCUN es el representante ante la FISU y es el que lleva a los representantes. Sin embargo, en la federación, en la universidad, quien avala y quien organiza cada deporte son las federaciones internacionales. Por lo tanto, le piden el aval a la Federación Nacional para que esos atletas participen. Igualmente hemos tenido ciertas situaciones de algunas federaciones que le dan el aval, no hemos sufrido un poco con ello. Entonces, para mí hay que trabajar, sí, obviamente con un evento que sea de marca, que empiece a despegar, pero también sobre la estructura que debe tener el deporte universitario. Y para mí lo mejor sería tener una federación deportiva universitaria que vincule a ese sector al Sistema Nacional. Muy bien. Tienen el uso de la palabra Gualdiño y luego Juan Fernando. Gualdiño, no tienes audio. Ahora sí. Gualdino, ¿no tienes audio? No. Vamos dándole la palabra a Juan Fernando mientras tú resuelves el problema técnico. Juan Fernando, que está pidiendo el uso de la palabra. Sí. Sí, buenas, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Listo, muchas gracias. Primero me presento, mi nombre es Juan Fernando Moreno, gestor de vida universitaria en la Fundación Universitaria CEIPA y estudiante deportivo también. Hago parte del equipo de baloncesto de la universidad y digamos que mi pregunta es abierta para evaluar cuál es el proyecto inicial, pues desde dónde debería arrancar. Digo yo que las universidades son como el punto medio, pero ¿qué se ha hecho con los procesos escolares y dónde termina después de que un estudiante deportista sale de la universidad? O sea, ¿dónde llega lo que como universidades buscamos hacer es formar profesionales, pero muchos estudiantes buscan esa profesión y digamos que las ligas profesionales en Colombia no son lo suficientemente estables o fuertes o competitivas para que sea atractivo a los estudiantes. Entonces es ahí mi pregunta, como cuál es el proyecto
para mejorar las ligas profesionales y pues nosotros debemos buscar estudiantes de colegio, pues como universidades, si vamos a buscar talento, los buscamos desde el colegio. Y tampoco veo un proyecto fuerte en temas institucionales escolares. Ahí dejo pues Bueno, como mi inquietud. Esnel, ¿conduces tú el direccionamiento de la pregunta? Sí, Juan Fernando, yo quisiera ver si se puede precisar un poquito para no trasladarnos al escenario del deporte escolar. Y creo que es un asunto de una temática muy distinta de la que estamos manejando. La profesora Sandra tocó el tema como, digamos, una consecuencia lógica de la preparación de los deportistas de alto rendimiento que llegan a la universidad y con serias dificultades derivadas digamos, de las debilidades del proceso a nivel educativo. Pero la verdad, no quisiera que nos metiéramos allí. Así que si quieres precisar la pregunta, lo puedes hacer ahora. De lo contrario, pasaríamos a otra intervención. Tienen el uso de la palabra mientras Juan Fernando refina en su orden. Discúlpenme, profesor Gualdino, va primero Teresita Anzazu, luego va usted. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Tere. Sí. Bueno, escuchando a las personas que participaron y leyendo algunas de las notas del chat, siento que el definir el cómo no es, o sea, el medio, el cómo se resuelve el asunto, no es lo trascendental sería el qué, o sea, qué es lo que queremos que pase con el deporte universitario. ¿Por qué? Porque si bien pertenecemos al sector del deporte como instituciones de educación superior, pues nuestro ente rector pues es el Ministerio de Educación. Estamos en el sector educativo. Y allí, pues tenemos unos compromisos como instituciones de educación superior que sí o sí debemos cumplir en aras de la acreditación institucional y de los registros calificados de los programas. Entonces, el hablar del deporte universitario podríamos pensar que no necesariamente es el deporte de rendimiento. Podría ser de alto rendimiento, podría serlo, y de hecho muchas instituciones le apuestan. Pero aquí no hay que desconocer que también hacemos deporte universitario cuando tenemos una cantidad de acciones, de propuestas y de estrategias que tienen el deporte y la actividad física como medio para la formación de seres integrales. Escuchaba al señor Eduardo, si no estoy mal se llama Eduardo, de la Federación de Fútbol de Salón, y decía, ¿cómo les van a dar 600 millones al deporte universitario? Y señor Eduardo, yo quiero decirle, yo trabajo en una universidad en Antioquia y solo el presupuesto que tiene anual la unidad de deportes es de 1.500 millones de pesos. Tenemos escenarios deportivos, tenemos un pool de profesionales del deporte y de las ciencias aplicadas al deporte. Es posible que no nos conozcan en el deporte de rendimiento, que no ganemos juegos nacionales, pero tenemos una apuesta muy interesante por el deporte como medio para la formación integral y para el fortalecimiento de las capacidades humanas. Entonces, en ese sentido, tenemos que mirar qué es lo que queremos como país que pase con el deporte universitario. Y tranquilamente las instituciones de educación superior, de acuerdo con la autonomía universitaria pues que nos aplica, podremos definir hacia dónde
pues llevamos precisamente esa apuesta de la formación integral y seguramente haciendo una apuesta por la formación integral vamos a tener deportistas y vamos a tener resultado deportivo. Entonces yo creo que más si es a través de una federación, de una liga, es hacia dónde queremos que esto vaya y que si logramos, por supuesto, financiación, que se alivien las cargas que tiene la universidad, cargas no en sentido peyorativo, o que se alivie la inversión y que la inversión que hacemos las instituciones se pueda dedicar a otros asuntos, pues siempre va a ser bienvenido en las IES. Muchas gracias. Gracias, Teresita. Bueno, todavía tenemos unos minutos escasos. Sigue el profe Gualdino. Ajá. Profe Gualdino. Bueno, el profe no se pudo conectar. Esnel, yo quisiera simplemente plantearle a Juan la discusión también y a los panelistas. Tenemos 5 minutos más, 6 minutos más, pero yo creería que habría una última pregunta, ¿cierto? Que tiene que ver un poco con lo que plantea Teresita. Es una realidad de nosotros en las universidades. O sea, el deporte universitario no se circunscribe solamente al deporte de alto rendimiento, así como ha sido la discusión de que en el Sistema Nacional del Deporte tampoco lo es solamente el alto rendimiento. O sea, aquí hay un conjunto de manifestaciones que yo creo que son importantes, que pensar en un deporte de alto rendimiento sería sin duda una oportunidad. Ya el profe Leonardo hizo una intervención, me parece estupenda desde el punto de vista normativo, que hay vacíos que nosotros tendríamos que llenar desde el punto de vista de la reforma de la ley y ajustar los temas de autonomía universitaria que tenemos como una gran probabilidad. Pero yo creería que, o sea, lanzo como esta última pregunta para los panelistas que nos acompañaron. ¿Es posible entonces buscar un equilibrio entre lo público y lo privado en el deporte universitario? Porque a mí sí me genera una preocupación de entrada la presentación de Juan cuando dice sin cofinanciamiento del Estado. Y yo insisto en eso, es que ni siquiera el sistema deportivo colombiano federado ha podido resolver el tema hoy. O sea, acabamos de ver esta semana cuando el ministro sale a presentar la oferta bancaria que tienen para el sector deportivo en Colombia, donde muchas de nuestras organizaciones no cumplen con los temas formales para acercarse ni siquiera a la DIAN. Entonces, o sea, hoy tenemos un sistema universitario que permita desarrollar desde el punto de vista del marketing un tema que pueda desarrollar el deporte de competición y espectáculo sin ir en detrimento de lo que es la razón de ser que plantea Teresita. Pacho, si me permite, quiero hacer una pequeña aclaración de lo que salía en la diapositiva de sin cofinanciación del Estado. La cofinanciación del Estado no se puede para el tema de la bolsa de incentivos y por eso salía sin cofinanciación. Juan, perdóname, sí se puede, de hecho, Supérate funciona de esa manera. Pero venga, déjeme termino la aclaración y le digo por qué no se puede en ese sentido. No se puede en el sentido de ingresos económicos para las universidades como incentivo. En ese sentido no se puede. Sí se puede como incentivos en especie y en otro tipo de cosas. En ese sentido sí es posible. Pero de resto no. De resto en ingresos económicos como tales no es posible. Pero quiero aprovechar ese espacio para hacer un comentario, digamos, de cierre de lo que estabas diciendo de la posibilidad de trabajo conjunto, público-privado. Totalmente de acuerdo. Debe hacerse un proceso conjunto, debe hacerse un proceso donde se apoye a la parte pública, desde la parte pública, desde el Estado,
al desarrollo de las universidades. Por eso hay una inversión de casi 5.000 millones de pesos presupuestada para este año en el desarrollo. Y sobre el tema de si se estaba viendo solamente un aspecto del deporte, que es el de alto rendimiento, y no el resto, para todos los que están escuchando quiero hacer una aclaración. Listo, ya vi el minuto. Quiero hacer una aclaración profunda. Cuando se logre el desarrollo del proceso de alta competencia y se generen recursos a través de ese proceso de la alta competencia en el proceso universitario, de ahí se va regando el proceso de ingresos hacia el resto de deportes. Siempre nos hemos quejado que no tenemos suficientes ingresos, pero si nosotros somos los generadores a través de lo que vende, que lo que vende es la alta competencia, vamos a poder irrigar el proceso de deporte hacia el resto del desarrollo deportivo, hacia el fomento, hacia la estructura. Miren el ejemplo que les puse. Gracias a que alguien compra una camiseta aquí en Colombia de LeBron James, en el equipo donde está LeBron James en este momento, tienen la capacidad de desarrollar nuevos jugadores en la parte de fomento, porque nosotros hoy pagamos por esa alta competencia que nos vendieron ellos. Pacho, no te estás escuchando. Francisco, yo quiero intervenir, por favor. Sí, el profe Esprilla. Bueno, yo quiero decirles dos cositas. Una que el tema de Liga Deportiva Universitaria, hay retorno, no sé si alguien tiene prendido ahí algún... ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, el tema de Liga Deportiva Universitaria fue un tema que acuñó, como yo digo, el ministro del Deporte, el doctor Ernesto Lucena, donde a través de una oficina de deporte universitario que ha montado el Ministerio del Deporte, de la cual Juan José es el líder de esa oficina, han tratado de hacer unos acercamientos con Ascun Deportes y Ascun para poder pensar en montar una estrategia de desarrollar una autofinanciación o una mejora de los ingresos de las universidades en tema deportivo. O sea, ahorita nosotros no podemos hablar de Liga Deportiva Universitaria porque no existe en nuestro país la Liga Deportiva Universitaria. Estamos haciendo unos acercamientos y unos proyectos para ver qué sale de este híbrido Estado-universidad. Entonces, tengamos paciencia en el sentido de no poder decir que es una política pública hasta el momento porque no es. Lo que nosotros estamos tratando es de, queremos saber con esta propuesta que nos está haciendo el Mindeporte, con una inyección de capital, a ver si se puede generar dinero a través del deporte, está bien, pero bajo los parámetros que ha establecido Ascun, como es el bienestar universitario, como lo ha establecido Teresita. Nosotros somos Departamento de Bienestar, donde velamos por todas las fases de la formación integral del individuo. Entonces, en este momento, nosotros estamos haciendo ensayos a ver qué nos pasa. El año 2019 hicimos un ensayo con 7 deportes, como les mostramos a ustedes. Este año pensábamos hacerlo con todos los deportes. No se va a poder, es muy complicado por la pandemia, pero al final de un convenio de 4 o 5 años podemos decirle al país, vea, esta es la propuesta de Estado y Ascun para ver qué pasa con el deporte universitario. O sea, no estamos pensando en liga deportiva, sino en unos aportes que está dando el gobierno para que el deporte se desarrolle de la mejor forma. Hasta ahí es la intervención. Profe Asprilla, Esnel, son las 12 del día. Muchas gracias a todos por participar en este encuentro del día de hoy. Como siempre, salimos más cabezones en nuestro sector de todo lo que tenemos por trabajar. Agradecerles una vez más por el voto de confianza de poder estar acá, a Esnel por su moderación, a nuestros invitados, a cada uno de ellos por compartir su visión. Creo que es una gran oportunidad la que tenemos para desarrollar el deporte universitario. Dentro de 8 días, de acuerdo a las temáticas que este grupo eligió, tenemos algo que sin duda va a llenar el escenario, y es el tema de en qué va la ley del entrenador. Así que, profesor Esnel, prepárese usted como panelista con el profesor Ordóñez. Vamos a invitar también al presidente del Comité Olímpico y algunos otros invitados que nos puedan acompañar en este debate que sin duda también generará ámbitos de discusión. Muchas gracias a todos por este espacio. Encendamos las cámaras nuevamente para despedirnos todos como cada 8 días, como amigos de escenario. Juan, muchas gracias por tu participación.
Pacho y a todos Pachito, no nos los deja aprender. presentes, a los que escucharon, mil gracias por sus aportes. Dimitri agradece a todos sus intervenciones y sus aportes y gracias por escuchar mi voz. Muchas gracias de verdad a todos. Bueno, salió Claudia toda bonita hoy, vea el profesor Eduardo Izamak peinado.